Te damos gracias a nuestro Dios porque nos das la bendición de poder reunirnos, la libertad. Gracias, Señor, porque podemos encontrarnos como amigos para poder abrir tu palabra. Que tu palabra sea como Isaías lo describe, que viene del cielo y haga tu voluntad, Señor. Que riegue la tierra, que riegue nuestro corazón y produzca frutos. Que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga tu voluntad, Señor, es lo que pedimos hoy, que haga tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos comunicarnos, sabiendo que aunque ya no tenemos un templo en esta tierra, nuestras oraciones, como lo dice Oseas, son las que reemplazan los sacrificios, Señor. Recibe nuestras oraciones, Señor, que suban como incienso, Señor, en este día. Y sabiendo, Señor, que estamos a 5 días de el día del perdón, Señor, lo hacemos con intensidad, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona la maldad de nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, Señor. No mires nuestro pecado, échalo al fondo del mar, Señor. Te confesamos, Señor, nuestros pecados en este día, Señor. Toma, Señor, a quienes están aquí presentes, nuestros eh, amigos, estudiantes de Torá, por sus familias, Señor, oramos, Señor, también. En especial, Señor, tenemos peticiones en este día. Oramos por Blanca Castillo. Pedimos, Señor, tu bendición, Señor. Tú eres Hashem que sana los cuerpos, Señor, mortales. Pedimos, Señor, tu brazo poderoso sobre Blanca. Y si es tu voluntad, Señor, si está en tu soberanía sanarla, oramos, Señor, con toda intensidad desde este momento para que la sanes, Señor. Que hagas tu voluntad, Señor, y la cures. Le des sanidad, Señor, también a su corazón. Que haga, Señor, tu voluntad, Señor. La dejamos en tus manos. También, Señor, oramos por Adrianita, la esposa de Quique. Pedimos, Señor, tu bendición sobre ella. Que tu mano poderosa, Señor, esa mano que estuvo desde el primer momento en la tierra, que fue encarnada a través de Yeshua y andó sanando donde quiera que anduvo, Señor. Pedimos sanidad, Señor, también en su migraña, en su dolor de cabeza, Señor, tómalo en el nombre de Yeshua, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de Yeshua, por su sacrificio, Señor. Oramos por su intercesión en este momento en el santuario como sumo sacerdote, Señor. Gracias por Yeshua, porque a través de él podemos acercarnos, Señor. Te oramos por Jairito. Él tiene un problema personal del cual pide oración. Pedimos, Señor, que lo bendigas grandemente. Actúe, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, con tu poder, Señor. Que podamos ver la solución a cada problema, Señor. Que podamos ver que cada cosa es para nuestro bien. Que podamos ver tu voluntad, Señor. Queremos entregarte cada día nuestras vidas y más cercanos a este Yom Kippur, sabiendo, Señor, que todos pasamos por el juicio este año. Queremos, Señor, tener un año con tu bendición, un año dulce, un año de paz, Señor. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida para este año, Señor. Toma nuestras familias también, nuestros amigos, todo tu pueblo. Oramos también por nuestros padres, de quiera que estén. Bendícelos, Señor. Tu bendición, salud, Señor, también. Te alabamos, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, aquí estoy aceptando a Diego también. Bueno, listo. Vamos a arrancar esta mañana que tenemos un tema bastante importante. Espero estén viendo allí ya la presentación. Bien, hoy estamos en la porción Vayelech. Estamos en la porción Vayelech. Perdón un segundo. Listo. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Fuerte y claro, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, listo. Estamos ya casi finalizando el libro de Deuteronomio, que de hecho está finalizando también la Torá. Estamos ya a dos capítulos de finalizar la Torá, que estará finalizando precisamente con las fiestas de Sukkot para arrancar un nuevo comienzo.
Esta forma de leer la Torá es una forma no nueva, es una forma milenaria que se hace. Algunos sabios nos indican que fue en la época de Esdras cuando se restableció el templo y se reconstruyó ya para ese momento ya el segundo templo. Se estableció esta forma de leer la escritura para que no se olvidara, para que todos estuvieran atentos, dado que pues fue una orden del Señor que todos leyeran la Torá durante toda su vida, desde el rey hasta el que carga el agua, como la vimos la vez pasada. Y en esta porción, Bayelec arranca precisamente en el capítulo 31 con el versículo 1 que dice, y fue. Aquí nos habla de Moisés, como vimos en la clase pasada, está en el último día de su vida, tanto ya la última parte de su discurso frente a todo el pueblo. Así que son palabras que son para nosotros, que también estamos a punto de tomar la tierra prometida. Son palabras del gran líder Moisés o Moshe, como le decimos en hebreo, eh, justamente antes de su muerte y a punto de tomar la tierra prometida. Y sabiendo que él no iba a entrar, quería dejar un pueblo listo, sabiendo los problemas, las tentaciones y también las consecuencias que podía enfrentar este pueblo. Así que en el capítulo 31 dice que Moshe fue, dice el versículo 1, y habló estas palabras. Algunos eruditos tratan de interpretar a dónde fue Moshe cuando dice y Bayelec o fue Moisés. Es posible que él haya ido a cada una de las casas de los israelitas. Es posible que él haya ido a casa por casa para hablar con cada uno de los. Además que el Señor tenía planes importantes, no solamente para Moshe, sino también para su sucesor, unos planes proféticos. Y él dice que ya está de 120 años de edad. Entendemos por los sabios que Moshe muere el mismo día que nace, justamente al cumplir los 120 años de edad, en el 7 de Adar. Eh, Así que Moshe vivió los 120 años profetizados por Noé cuando finalizó el diluvio, que el Señor le dijo, no serán más tus años, sino 120 años. El Señor le permitió vivir precisamente esos 120 años. Y él dice, no puedo más salir ni entrar. Él sabía que era su final, estaba en el final de su vida. Y el Señor le dijo, versículo 3, pasa delante de ti. Adonai tu Dios, Él pasa delante de ti. Fíjense la promesa maravillosa. Él destruirá a estas naciones delante de ti. Es una promesa y es una profecía, no solamente para ese momento, sino para el momento en que el Mesías venga y se establezca. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Dice el versículo, Yehoshua o Josué, fíjense que el nombre Yehoshua o Josué viene de la misma raíz de Yeshua. De hecho, Yeshua es la palabra corta o la forma corta de decir Yehoshua. Así que puedes decir que son nombres similares, además de que Josué tiene muchas similitudes. Es un símbolo del Mesías. Dice, Yehoshua será el que pasará delante de ti como Adonai lo ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo con el rey de Og, con Seón, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, dice Moshe, Adonai a través de Moshe, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo a ellos, porque Adonai tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aquí vemos en estos primeros 6 versículos que el Señor le está diciendo, ya no voy a ir. Moshe le dice a su pueblo, yo no voy a seguir con ustedes, ustedes van a seguir solos, pero es Adonai, tu Dios, el que pasa delante de ti.
Lo mismo es la promesa para el cumplimiento mesiánico. Cuando el Mesías vuelva, Él destruirá, como dice el versículo 3, Él destruirá las naciones que estarán en contra de nosotros. Él pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, dice la Escritura. Y dice la Escritura que los entregará Adonai delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y lo haré a través de Yehoshua. Yehoshua sería el encargado, dice la Escritura, de introducir el pueblo a la tierra prometida. De la misma manera que Yeshua, cuando vuelva, será el encargado también de entrar a su pueblo, a nosotros, a su pueblo Israel, a la tierra prometida. Y así como Yehoshua o Josué destruyó a las naciones enemigas, también Yeshua vendrá a hacer lo mismo, a destruir las naciones enemigas del pueblo para que su pueblo pueda entrar en su reposo. Así que tenemos aquí una profecía mesiánica y quizás una de las razones más importantes por las cuales el Señor permitió que su siervo Yehoshua, símbolo de Yeshua, tomara el mando justo en el momento para entrar en la tierra prometida. Y el Señor dice en el versículo 6 muy hermoso, diciendo, esforzaos, hazak, hazak, como decimos cada vez que terminamos un libro, esfuérzate, esfuérzate, y cobrad ánimo, dice, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Dios es el que va contigo. Esta promesa es preciosa y esta promesa se ve a través de toda la Escritura. Los salmistas la tomaron principalmente cuando dice, no te dejará ni te desamparará. Es una promesa preciosa que viene desde la Torá para nosotros hoy. Y más, es una promesa sabiendo que cuando nos presentamos en el Yom Kippur, en el día del perdón, el día del juicio, o el día de la expiación, como también se conoce, es Adonai el que va con nosotros. No hay que temer porque Él no nos va a desamparar, sabiendo que arrancamos un nuevo año con su bendición. Sigue diciendo Deuteronomio 31 a partir del versículo 7. Allí llama Moshe a Yehoshua. Regálame un segundo, admitimos aquí. Aquí ya admitimos a alguien. Bienvenida, Laura. Listo, ya vuelvo aquí a la presentación. Y llamó a Moshe a Yehoshua, a Josué, y le dijo, en presencia de todo Israel, y nuevamente le dice, Hazak, Hazak, esfuérzate y anímate. Fíjense las palabras que siempre Moshe dio a su siervo y que después el mismo Señor se las dijo a Josué en el libro que lleva su nombre. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Aquí estaba Moisés diciéndole que él, y está haciendo una profecía no solamente para ese momento, sino una profecía para nuestros días. La tierra que heredaremos, la tierra que el Señor le prometió desde Abraham. Y nuevamente le dice, Adonai va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es una promesa que va para todos nosotros. Fíjense el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes. Es decir, esta Torá, que ya Moshe aquí en este punto ya estaba terminando de escribir. Aquí ya estaba en el final del Sefer Torá o del libro de la Torá. Y dice la escritura en el versículo 9 que la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví, que llevaban el arca, el pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel. Dice la escritura en ese mismo capítulo 31, en el versículo 26, que ese libro de la ley lo pusieron al lado del arca del pacto de Adonai, vuestro Dios, por testigo. Así que la Torá se convierte en un testigo para todo el pueblo de Israel y estaría en el lugar más santo, en el lugar santísimo del santuario, como un testigo para todo el pueblo de Israel. Así que versículo 10 del capítulo 31, Moshe le dice, al final de cada 7 años, en el año de la remisión, el año de la remisión es el año sabático, ¿recuerdan la clase? Cuando hablamos del año sabático, que es cada 7 años, o el año de Shemitah, donde durante todo ese año no se sembraba, no se recogía, simplemente se recolectaba lo que la tierra daba espontáneamente. Y el Señor bendecía a su pueblo desde el año sexto para que pudieran comer el séptimo incluso les alcanzaba para el año primero del siguiente ciclo. Así que en ese año, Shemitah, en la fiesta de los tabernáculos, esto es la fiesta de Sukkot, en la cual estaremos para el 2021, el
el 21 de septiembre, arranca la fiesta de Sukkot. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Fíjense lo que está diciendo aquí Moshe. Está diciendo que al final de los 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, todo Israel debe presentarse para escuchar esta Torá. Nosotros acabamos de arrancar un año Shemitah, de acuerdo a la cuenta del calendario hebreo. Este año, que arrancó con la fiesta de las trompetas la semana pasada, es un año sabático, de acuerdo al conteo. Así que vemos el cumplimiento de lo que Moshe estaba diciendo aquí. Dice el versículo 12, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y tus niños, tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, ¿para que qué? Para que oigan y aprendan, tercero, y teman a Adonai vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Fíjense este versículo tan precioso que Moisés escribe aquí. Congregar a todo el pueblo para que escuchen la Torah, ¿cierto? Primero, para que oigan. Segundo, para que aprendan de la Torah. Y tercero, eso lleva ¿a qué? A temer a Adonai vuestro Dios. Y como resultado, cuidar de cumplir todas las palabras de esta ley. Allí está el propósito. Ahí en este versículo está el propósito de lo que el Señor quiere de nosotros. Que lo oigamos, que escuchemos sus palabras, es lo que hacemos, que aprendamos su Torah, el maravilloso plan de redención, sus preceptos, todo su amor reflejado allí, que aprendamos a temer en todo lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en lo que oímos. Temamos a Adonai vuestro Dios. Y eso hace que cuidemos de cumplir todas las palabras de esta Torah. Y es lo que Moisés le está en este momento diciéndole a su pueblo, más aún en estos días en que estamos a puertas de Yom Kippur. Y queremos, de acuerdo a estas palabras que nos trae el capítulo 31, hablarles un poco acerca, o recordar, porque ya lo hemos hablado, acerca de esta conmemoración, de esta fiesta, que es quizás la fiesta más importante del calendario hebreo, porque es una fiesta donde todos pasamos a lista, como se hacía desde ese momento en que el santuario estaba construido, estaba instaurado en Israel. Hoy no está en la tierra, pero está en el cielo, y tenemos un sumo sacerdote que sigue al tanto y pendiente de cada uno de sus hijos. Vamos a arrancar con un video para que recordemos y nos vamos, ya les pongo el video, regálenme un segundo, y arrancamos a recordar y a ver los temas más importantes que el Señor nos trae a través de esta palabra. Dame un segundo y ya lo colocamos. Listo, un segundito. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself,
and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And he shall wash his flesh with water, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel, for all their sins once a year. Bien, nos disculpan que lo puse en inglés, pero ya se lo voy a ir explicando de acuerdo con cómo vamos avanzando, y también se los puedo enviar al grupo en español. Me disculpan que lo puse fue en inglés, pero creo que pudimos entender las figuras. Bien, entonces vamos a empezar a hablar a modo de resumen de lo que ya vimos anteriormente, de qué se hacía, qué se hace en este Yom Kippur, y con esto vamos a ir avanzando para entender las lecciones que el Señor trae para nosotros. Dice Levítico 16, donde empieza el Señor a hablar acerca de este proceso que se hacía en el Yom Kippur, versículo 16, capítulo 16, versículo 2, perdón. Dice: Adonai dijo a Moshe: di a Aarón tu hermano que no entre todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, dice la escritura. Fíjense que aquí dice que no en todo tiempo. El sumo sacerdote podía entrar detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo, solo una vez al año, precisamente en el Yom Kippur, o en el día del perdón, el día del juicio, es que el sumo sacerdote podía entrar a través del velo al lugar santísimo, porque de otra manera podía morir. Con esto entraron en el santuario. Él quería tener un becerro, ahí lo vimos en el video, un becerro debían traer y acercarlo, un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Él se vestirá la túnica santa de lino. Fíjense aquí, importante, el sacerdote todo el tiempo andaba con sus vestiduras reales, el pectoral, la vestidura azul y púrpura, pero en este Yom Kippur el sacerdote no vestía sus túnicas, digamos, reales, sino se vestía de lino blanco. Eso está reflejado, eso se ve reflejado en Apocalipsis 1:10, donde también cuando Yeshua se le presenta a Juan, quien escribe Apocalipsis, se le presenta de esa manera. Dice Juan 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense, hay una trompeta aquí, precisamente en el Yom HaKippurín, o en el Yom Kippur, se hace sonar, y es la gran trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hay una voz que le está hablando allí a Juan. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí empieza a describir a Yeshua, vestido de ropa que llevaba hasta los pies. En el griego se habla de un lino que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos como blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Así que Juan ve a Yeshua de la misma manera como se vestía el sumo sacerdote para el Yom Kippur. De hecho, Pablo y en Hebreos se nos dice claramente que Yeshua, después de que resucita y asciende al cielo, él entró por primera y única vez en el lugar santísimo para hacer expiación por nosotros. Así que vemos ese cumplimiento profético. Así como el sacerdote se vestía de ese lino en esa fiesta de Yom Kippur, también Yeshua lo está haciendo en el cielo. Así que aquí hay un mito de que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que las campanillas eran para saber si estaba moviéndose y lo amarraban de una cuerda y si él moría lo arrastraban. Eso es un mito, porque el sumo sacerdote no usaba sus vestiduras reales en Yom Kippur, que era el único día que entraba en el lugar santísimo. Lo hacía de lino, o sea, de vestidura blanca. Así que esta que hemos escuchado mucho en el mundo cristiano realmente es un mito. Así que dice el versículo 4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino también y con la mitra de lino se cubrirá. Todo de lino, todo completo su cuerpo. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. El sacerdote se lavaba varias veces en agua durante este Yom Kippur, 7 veces gracias a amor, y esta era la primera de ellas. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará, aquí está, 2 machos cabríos, allí lo vimos también en el video, 2 machos cabríos iguales o gemelos, eran idénticos, porque tenían funciones muy específicas para la expiación. Y también dice la escritura que un carnero para el holocausto, es decir, se traía un becerro inicialmente para expiar sus pecados, los de él, los de los sacerdotes, también traía un carnero para el holocausto y además estaban los machos cabríos, que eran pues la parte central de esta parte del Yom Kippur. Ya hará Aarón traer el becerro de la expiación, como vimos arriba, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su causa. Así que lo primero que hacía el sacerdote es colocar sus manos sobre el becerro, que iba a ser degollado, pidiendo perdón primero por él y por los de su casa. Eso era lo primero que hacía el sacerdote. Sigue diciendo el versículo 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará, dice la escritura, delante de Adonai, a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense que cuando hablamos del misterio de la vaca roja, encontramos que Yeshua tuvo que morir enfrente del santuario, de frente al lugar santísimo o a la puerta, para que se cumpliese esta profecía allí en el monte del Gólgota o el Golgolet, que queda precisamente junto o en el monte de los olivos. Vamos adelante. Aquí encontramos entonces el calendario hebreo, donde nos estamos situando en este momento. Recuerden que en el calendario hebreo encontramos cada uno de estas fiestas o celebraciones atadas, por supuesto, a su calendario agrícola. Ya recordamos que en la primavera tenemos el Pesa o la Pascua, donde Yeshua muere precisamente en el día de Pesa, resucita en el tercer día, justo en las primicias. El espíritu de Adonai desciende en la fiesta de Shavuot o en la fiesta del Pentecostés, 50 días después del primer día de Pesa. También ya vimos la fiesta de trompetas o la fiesta del Shofarín, que es un símbolo de la venida del Mesías, cuando se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, seremos arrebatados para vivir con el Señor
ya lo vimos también. Y estamos aquí justo en la segunda fiesta, que es el día 10 del mes séptimo, o el mes llamado Tisri, la fiesta más importante, la fiesta del perdón, o el día de la expiación, o en hebreo, el Yom Kippur. A través de todo el calendario hebreo, vemos que hay 7 Shabbat altos, aparte del Shabbat semanal que el Señor puso como mandamiento, también hay un mandamiento del Shabbat alto o el Shabbat de las fiestas. Hay 7 Shabbat, es decir, hay una semana de Shabbat que están a lo largo del calendario hebreo. En la Pascua tenemos 2 Shabbats, el primero y el día séptimo de la fiesta. Tenemos el Shabbat del Shavuot, el Shabbat de la fiesta de trompetas. En la fiesta del Sukkot tenemos 2 Shabbat. El primero, que le apunta directamente al nacimiento del Mesías. Ya todos sabemos que el Mesías no nació en diciembre, sino nació en otoño. Los cálculos nos dan que nació el primer día de la fiesta, porque él nació precisamente en una sucá, en una cabaña o en un pesebre, como se llama hoy en día. Y tenemos el gran Shabbat o el Shabbat Shabbatón, que es el que estamos a punto de entrar esta semana, el día jueves, que es la fiesta del perdón. Vamos allí a Levíticos, capítulo 23, a partir del versículo 27. Dice Levítico 23, capítulo 27, a los 10 días, es decir, este miércoles al anochecer, que ya es jueves, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, dice la Escritura. Y dice, y afligiréis vuestras almas. Esto equivale a un ayuno. En el día del perdón, en el Yom Kippur, afligimos nuestras almas, es decir, hacemos ayuno durante todo el día, desde el atardecer hasta el atardecer. Y ofreceréis ofrenda encendida, como se hacía en la fiesta de trompeta, es decir, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo hoy en día. Sigue diciendo, versículo 28, ningún trabajo haréis en este día. Claramente el Señor está diciendo aquí que es un Shabbat, no debemos hacer trabajos, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Adonai, nuestro Dios. Toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Eso está en la Torá. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto que dice perpetuo. Es un estatuto perpetuo, o sea, para siempre. Leolam Baet, cuando en la Escritura habla de Leolam Baet, como en el Salmo 23 que dice, y viviré en la casa de Adonai por largos días, amén, es la misma expresión. Aquí también es la misma expresión que habla en Levíticos 23:30, será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Es decir, no está atado a la tierra de Israel, ¿cierto? O a algún territorio en espacial, sino en donde quiera que habiten. El Señor sabía que su pueblo iba a estar disperso como nosotros hoy. Donde quiera que habitemos, el Señor nos pide reposar en este día. Así que si usted tiene la oportunidad de poder hacer arreglos y poder descansar en este día, ayunar y hacer un momento de pedir perdón, de arrepentimiento, de pedir perdón también a otros, este es el día, este es el día. De todas formas, si alguno está interesado, podemos enviarles las fechas de las fiestas que vienen a continuación para que usted haga arreglos durante el año en sus trabajos, etcétera, y que pueda descansar, además del Shabbat, por supuesto, el Shabbat semanal, también en estos Shabbat que el Señor nos ha dado. Versículo 32, día de reposo será a vosotros, dice el Señor, es un día de reposo, es la misma expresión del Shabbat, y afligiréis vuestras almas, es decir, haréis ayuno, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, o sea, arrancamos en la tarde antes del anochecer, que es este miércoles, gracias amor, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Claramente el Señor insiste en decir que es un día de reposo, que es un día de afligir vuestras almas, que es un día de hacer ayuno, es un día de dejar de hacer lo que estamos haciendo para concentrarnos en un día tan importante como el más importante del año, donde nuestros nombres son presentados delante del Señor. Vamos a seguir adelante. Sí, nos van diciendo si hay dudas. Adelante si hay dudas. Volvemos a Levítico 16, versículo 8. Dice la Escritura, estas imágenes que estamos tomando aquí son imágenes que son sacadas de la enciclopedia que reposa en el Instituto Hebreo
el Instituto del Templo Hebreo, son imágenes que son tomadas de allí, que tratan de recordar, de acuerdo a los sabios, durante muchos años, cómo era, cómo se vería ese evento. Así que vemos aquí al sumo sacerdote, fíjense que el sumo sacerdote está aquí de pie, vestido totalmente de lino, inclusive su cabeza es el único que está totalmente de blanco, como se pueden dar cuenta. Los otros sacerdotes que son ayudantes, ellos también visten de blanco con el cinto rojo. Aquí vemos que cuando se hacía el Yom Kippur, toda la gente, todo el mundo, tenía que presentarse delante del Señor en el atrio. Todo el mundo debía vestirse de blanco, entre otros aquí estaban los sabios, los estudiosos de la Torá, quizás estaban allí fariseos y otros ya en la época del segundo templo, y otros sacerdotes, así como el resto del pueblo, que se presentaban delante del Señor. De hecho, dicen los sabios que la noche anterior, es decir, cuando arrancaba el Yom Kippur, esa noche anterior, todos los sabios se reunían con el sumo sacerdote y estudiaban Torah durante toda la noche para no dejarlo dormir. ¿Cuál era el objetivo? Que el sacerdote, evitar que el sacerdote por algún sueño o muy normal, por supuesto, humanos, tuviera alguna secreción. Y sabemos que cuando hay, sí, sabemos que sí, la Torah nos muestra que cuando hay salida de semen del cuerpo humano, se impurifica la persona. Si se impurificaba el sacerdote, pues no podía presentarse delante del Señor. Así que era un tema tan importante que no lo dejaban dormir durante esa noche, estudiaban Torah durante esa noche. El sacerdote y los ancianos de la ciudad, durante una semana antes, empezaban a practicar este rito, todo cada uno del procedimiento para que no se equivocara. De hecho, el sacerdote hacía un juramento delante de los ancianos para que, diciéndoles que no se le iba a olvidar nada y pudiera ejercer a cabalidad. Aquí lo vemos también, que están los dos machos cabríos. Eran dos machos idénticos porque representan unas funciones muy específicas, ambos para expiación. Y también se tenía un cinto rojo, como ustedes lo ven aquí, que al macho cabrío que se le mandaba afuera de la ciudad, al que se amarraba, el que se llamaba Parazazel, era amarrado con un cinto rojo. Ya les vamos a contar un poquito de esto. El sacerdote también tiene en la mano unas cajitas, como vimos en el video, de donde él echaba suertes, es decir, tomaba, había una inscripción, es decir, perdón, habían dos inscripciones, una decía la Adonai, es decir, para Adonai, y la otra decía para Azazel. La que decía para Adonai se la colocaba primero sobre el macho de la derecha y luego sobre el macho de la izquierda colocaba la segunda. La que decía para Adonai iba a ser sacrificado en ese momento, iba a ser degollado y sacrificado delante del Señor, y su sangre es la que iba a entrar hasta el lugar santísimo. Aquí hay un símbolo mesiánico tremendo, ya lo vamos a ver con Yeshua, que también entró con su sangre hasta el lugar santísimo en el santuario celestial. Pero el otro, el que es para Azazel o la Azazel, como se dice en hebreo, es el que se amarraba y un hombre fuerte lo llevaba con esa cuerda hacia afuera de la ciudad. También tenía un propósito de expiación. ¿Por qué? Porque sobre él se confesaban, ojo con esto, sobre la cabeza de este macho cabrío se confesaban todos los pecados del pueblo. Es impresionante. Así que él, este macho cabrío también, símbolo mesiánico, cargaba sobre él todos los pecados del pueblo. Dice los sabios que se colocaban diferentes tiendas, como ustedes ven aquí, aproximadamente unas 10 tiendas a lo largo del camino para ayudar a este hombre fuerte, porque dice la escritura que un hombre fuerte, el que llevaba este macho cabrío, el segundo, generalmente se lo llevaba a un despeñadero. Entonces allí en esos lugares estaban listos para que en caso de que el hombre fuerte estuviera agobiado, no solo por el trabajo, sino también por el ayuno, incluso estaban dispuestos a darle comida. De acuerdo a los sabios, dicen que no hubo necesidad a ninguno de darle comida. Finalmente todos hicieron su deber a lo largo de la historia en el ayuno. Así que llevaba este animal, le quitaba el cinto rojo, lo ataba a una piedra y arrojaba a este macho cabrío por el precipicio.
un símbolo también muy mesiánico. Recuerden que a Yeshua, cuando estuvo en Nazaret predicando, diciendo que ha llegado la hora, ¿cierto? Este es el año de la remisión de los pecados, de dejar libres a los cautivos, de traer sanidad. A Yeshua casi lo arrojan también por un despeñadero, casi un cumplimiento precisamente mesiánico de él. Porque los dos machos cabríos son representación clara de Yeshua, el uno que fue muerto y su sangre es la que expía, el otro sobre quien se confiesan todos los pecados, además es abandonado, es desterrado, y se cumplió proféticamente cuando Yeshua en el madero dice, Abba, Abba, oh Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Claramente Yeshua también fue desterrado, despreciado y desechado ante los hombres, dice Isaías, y él llevó el pecado de todos. Claramente este segundo, este Azazel, es el cumplimiento de Isaías 53, o este macho para Azazel. Según la tradición, este cinto rojo se ataba tanto al macho cabrío como se ataba a la entrada de la puerta del santuario. Cuando este macho cabrío era despeñado, según la tradición, este color rojo se tornaba en blanco. Eso dicen los sabios. De hecho, Isaías nos muestra algo de eso cuando en el capítulo 1 dice, venid y estemos a cuentas, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Quizás Isaías cuando escribía esto estaba recordando que cada vez que se hacía un Yom Kippur y se arrojaba el macho cabrío Azazel fuera del campamento y se arrojaba sobre el precipicio, el cinto rojo, este cinto rojo que se ataba a una piedra y el que estaba en la entrada del santuario se tornaban blancos. El Señor mostraba de una manera muy visible que habían sido perdonados sus pecados en este día. Es algo precioso que el Señor nos muestra aquí. Vamos a seguir leyendo. Azazel es el Strong 5799, que significa chivo de partida o chivo expiatorio. O sea, finalmente Azazel significa chivo expiatorio. ¿Sí? Yeshua tomó esa figura. Él fue la expiación nuestra. Sigamos leyendo el versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Adonai, ya lo vimos, la suerte por Adonai, lo traía y lo ofrecía en expiación, es decir, lo degollaba y lo ofrecía aquí en el altar de sacrificio. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, es decir, el otro, este de aquí abajo, lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación. Dice la escritura que Yeshua fue el que hizo la reconciliación, lo dice Pablo, ¿cierto? Entre los dos mundos, entre los dos pueblos. Él es la reconciliación. Dice, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón al becerro, el primero becerro, que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa. Era lo primero que hacía Aarón. Cogía el becerro de la vacada y hacía expiación por sí y por su casa. Y degollaba el becerro respectivamente. Seguido después de esto, viene algo interesante, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. Es decir, tomaba brasas de fuego del altar y tenía también su incensario. Y sus puños llenos del perfume aromático molido. Es decir, tomaba ese perfume aromático que era único, no se podía hacer en una otra parte por fuera del santuario, y lo llevaba detrás del velo. Es decir, él llevaba el incienso entre sus manos, de hecho no se le podía caer nada, era tan importante esta parte de Yom Kippur que no se le podía caer nada del incienso. La escritura nos muestra que el incienso son las oraciones. De hecho, el incienso se quemaba justo aquí detrás de este velo, este es el lugar santísimo, aquí detrás donde está el lugar santo, pronto lo vemos aquí mejor en la imagen de arriba, aquí está el altar de oro, este es el altar donde continuamente se quemaba el incienso, ese incienso pasaba la cortina por encima y llegaba hasta el lugar santísimo. Dice Apocalipsis que las oraciones de los santos están delante del Señor, que los vasos del incienso están delante de Él, así como en el lugar santísimo, el altar de oro está de frente, nuestras oraciones están, solo es pasar la cortina. Y algo preciosísimo aquí, y es que hubo alguien que cuando murió, Yeshua, rompió la cortina se desgajó, el velo se separó, símbolo de que podemos entrar confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia.
Ya no podemos quedarnos solamente aquí como hacía el pueblo en el atrio, sino ya gracias a Yeshua podemos entrar, podemos nuestras oraciones, podemos acercarnos libremente ante el trono de la gracia. Es algo precioso, precioso. Dice la escritura también que estamos sentados en los lugares celestiales, es decir, Yeshua, nuestro representante que está allí como sumo sacerdote, es quien lleva los méritos en lugar nuestro. Así que el sumo sacerdote, como vemos aquí, llevaba en sus manos no se le podía caer nada, todo el incienso, y lo ponía allí donde llevaba las brasas del altar. Aquí ustedes ven una paila, esta paila es la que se tomaba de las brasas del altar y colocaba allí el incienso, de tal manera que se formaba una nube de incienso bastante grande que cubría la vista del lugar santísimo. Ustedes como vieron en el video, el sacerdote no entraba así erguido en el lugar santísimo, sino inclinado, porque por el temor de ver el lugar santísimo, el arca del pacto, donde reposaba la presencia del Señor, donde el Señor hablaba directamente a Moshe. Así que las oraciones se presentan en este día allí, en el lugar santísimo. Esto es un cumplimiento precioso. Nos muestra que en el Yom Kippur, que estamos a punto de entrar, nuestras oraciones son presentadas allí, en el lugar santísimo, de frente al Señor. ¿Qué tiempo más hermoso para elevar nuestras oraciones que en este Yom Kippur? El sumo sacerdote no se daba la vuelta inmediatamente por respeto en el lugar santísimo, sino que daba por lo menos 3 pasos hacia atrás y ahí sí corría la cortina. Ahora, en realidad esta cortina, este juego de cortinas, porque no era una sola, formaba un pasillo. Realmente el sacerdote tenía una abertura por este lado, atravesaba el pasillo entre las cortinas y salía por el otro lado. Es decir, era un camino. Ya vamos a ver acerca de ese camino que nos habla Hebreos. Entonces, dice la escritura, pues ya lo vimos, pondrá perfume sobre el fuego delante de Adonai y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, es decir, esta parte, la cubierta. Esta cubierta viene del hebreo que paró, que para, gracias amor, que para. ¿Qué significa expiación? Expiación, o algo que cubre, algo que cubre. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14, donde Hebreos, que está muy relacionado a Hebreos con Levíticos, nos muestra ese cumplimiento ya en Yeshua. Dice Hebreos 9, 11 al 14, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote, ese es nuestro sumo sacerdote hoy en día, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este versículo claramente nos muestra que el sumo sacerdote y el santuario siguen en pie, pese a que muchas personas hoy en día dicen que hoy ya no hay santuario, que algunas de las leyes ya no es necesario cumplirlas. Claramente Hebreos nos muestra que sí hay un santuario que sigue en pie, que es el del cielo, y que tenemos un sumo sacerdote. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, en el caso de Yeshua, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, dice la escritura, entró en pasado, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más, dice Hebreos, la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, como lo eran los machos cabríos, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que vamos a hacer el resumen. El sacerdote aquí degollaba al macho cabrío que le tocaba en suerte para Adonai. Él tomaba de la sangre, ya lo vamos a ver en los versículos, y empezaba a recorrer todo este camino. Recorría este camino, entraba en el santuario o en el tabernáculo, perdón, en el tabernáculo, digamos símbolo de la ascensión de Yeshua, atravesaba y atravesaba la cortina y entraba en el lugar santísimo donde ofrecía, donde ponía la sangre en la cobertura o en la capará del arca del pacto. Esto hacía que la sangre hiciera un camino, la sangre hacía un camino
por todo este sector hasta el lugar santísimo. Era un camino que se formaba una vez al año. Por eso Hebreos dice, por el camino nuevo y amplio que abrió Yeshua. Se refiere a este. El escritor de Hebreos, muy probablemente Pablo, estaba recordando que el sumo sacerdote hacía un camino de sangre cuando llevaba la sangre hasta el lugar santísimo. Y es precisamente el camino que también abrió Yeshua después de su muerte a través o a la entrada del cielo. Vamos a Hebreos capítulo 10. Nos van contando las preguntas que tengan. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Ahí está lo que estamos hablando. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, en nuestra versión en español, dice, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Qué hermoso, ¿no? El camino que hacía el sacerdote con la sangre, el cumplimiento lo hizo Yeshua. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Él mismo. Acerquémonos, dice el Señor, acerquémonos, nos dice en este día, Yom Kippur, que está a punto de empezar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué precioso este versículo cuando el Señor nos dice acercarnos con corazón sincero, es decir, con toda la intención, con toda la cabana, con toda nuestra intención, en plena certidumbre de fe, es decir, creyendo y aceptando a Yeshua como el cumplimiento del sacrificio de expiación. Dice, purificados los corazones de mala conciencia, haciendo arrepentimiento. Y dice, y lavados los cuerpos con agua. Qué hermoso texto nos trae el Señor para este día del Yom Kippur. Volvamos a Levítico 16. Vamos en el versículo 14. El sacerdote tomará la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Estas son imágenes de las imágenes que les comenté del Instituto del Templo. Estas son imágenes de cómo se verían los querubines. Fíjense que no se ven como ángeles, sino como los querubines que describe tanto Ezequiel como Juan en la visión del trono de Dios. Rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, es decir, a este lado el lado oriental donde él entraba, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces. Entonces, con su dedo, como lo vemos allí en la imagen, esparcía 7 veces la sangre hacia el propiciatorio. Estaba cubriendo con la sangre el propiciatorio. Es decir, así como Noé hizo Keporá, cubrió con brea el arca, así como los israelitas cubrieron en la víspera de la Pascua, cubrieron los dinteles de su casa con sangre. Es el mismo verbo que el sacerdote aquí hace expiación. Dice, esparcía con su dedo 7 veces aquella sangre. Después del becerro, ahí sí degolla el macho cabrío, el que es para Adonai, en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, es decir, aquí en el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, es decir, lo mismo, esparcía la sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Quiere decir que el sacerdote entraba, número 1, con las oraciones, se me olvidó la palabra, con aquello que es símbolo de las oraciones inicialmente, luego entraba con la sangre del becerro y luego entraba con la sangre del macho cabrío. Tanto con la sangre del becerro con el macho cabrío hacía lo mismo, la esparcía. Recuerden que la sangre del becerro era sobre sus pecados y su casa, y la del macho cabrío era para todo el pueblo. Y dice el versículo 16, así purificará el santuario. Esa era la forma en que se purificaba el santuario, con sangre, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, es decir, él también purificaba todo el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Vamos al versículo 20.
cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahí lo ven. Ahí tienen el macho cabrío, el otro, el que quedó vivo. Fíjense la actitud de las personas. Esas son imágenes que tratan de revelar lo que ocurría en aquellos momentos. Son las imágenes más claras que podemos tener hoy en día. Fíjense la actitud de los sacerdotes, del pueblo en ese momento. Además de que había algo importantísimo que sucedía en este día. El sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Adonai, el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, el que hoy pues no sabemos exactamente cómo suena, pero en ese día él lo decía con las vocales apropiadas. No lo decía una vez, lo decía varias veces en las oraciones. Era el único día del año donde el sumo sacerdote pronunciaba el nombre sagrado. Así que la actitud de las personas al escuchar el nombre sagrado, al saber que sus pecados estaban siendo perdonados, que estaban en juicio, lo que iba a suceder el siguiente año, si iban a vivir, a morir, cómo serían sus vidas, estaba allí en este momento sentenciada. Claramente, ¿cómo debería ser nuestra actitud? También hoy, al entrar en este Yom Kippur, ¿cuál va a ser la actitud nuestra? El Señor nos pide que aflijamos nuestras almas. Eso es lo que nos pide el mandamiento, hacer el ayuno, afligir nuestras almas, sabiendo que nos enfrentamos en el juicio para ser escritos en el libro de la vida. Sigue diciendo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Entonces, sobre el macho cabrío vivo se confesaban todos los pecados. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cómo hacía el sacerdote para confesar todos los pecados? Bueno, recuerden que cuando los israelitas traían sus ofrendas por el pecado, recuerdan cuando hablamos de los tipos de ofrendas allá en Levíticos 1, ellos le decían al sacerdote, mire, yo traigo la ofrenda, es por este pecado, o la traigo es por una ofrenda de paz. Entonces el sacerdote, cuando era de algún pecado, por supuesto involuntario, él sabía y le hacía caer en cuenta a la persona que traía la ofrenda de su error. Por lo tanto, en el santuario se conocían los pecados del pueblo. Y eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Él confesaba todos los pecados del pueblo allí en ese momento. Es impresionante. Así como Yeshua cargó sobre él los pecados, ya lo vamos a leer, también este macho cabrío cargaba todas sus rebeliones, todos los pecados en su cabeza. Dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Ese es el que va al desierto, por mano de un hombre destinado para ello. Ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esto tuvo cumplimiento en lo dicho por Isaías capítulo 53, que les mencionamos hace un momento, versículos 4 al 6. Fíjense lo que dice Isaías acerca de Yeshua. Ciertamente, aquí, hablando de este macho cabrío, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Adonai, representado aquí, cargó. ¿Quién es el que cargaba el pecado? Este macho cabrío es el que carga el pecado. Claramente la escritura muestra que Adonai, en la persona de Yeshua, cargó los pecados sobre nosotros. Dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como el sacerdote confesaba los pecados en la cabeza de este macho cabrío, del que había quedado vivo, también Yeshua, en el cumplimiento del tiempo, cargó sobre nosotros el pecado de todos los habitantes de la tierra. Qué precioso cumplimiento. Sigue diciendo Levítico 16, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Nuevamente lo dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Dice la escritura, ni el natural, ni el extranjero. O sea, ni el que se había agregado al pueblo, nadie. Era un día de reposo. Porque en este día de expiación,
se hace expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Claramente el mandamiento del Señor está aquí, tanto en Levítico como en Números, que ya leímos, el día de reposo, afligir vuestras almas, hacer el ayuno, pero lo más importante es la fe en que Yeshua HaMashiach, nuestro sumo sacerdote, está en el lugar santísimo, que intercede por nosotros, que somos llamados a lista para este nuevo año que comienza, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Adelante, amor. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Qué hermoso. Amén. Amén. Vamos a mostrarles un segundo video que nos muestra hoy. Muchos cristianos nos preguntamos, bueno, ¿es necesario que estemos atentos también nosotros al Yom Kippur? Este video ya lo mostramos anteriormente y nos muestra alguna de esas respuestas a esas preguntas. Ya se los pongo aquí, un segundo.
Muy bien, queremos finalizar con lo siguiente. El Señor nos invita en este día, Yom Kippur, a hacer arrepentimiento. Encontramos 3 pasos para hacer esa teshuvá que ya hablamos en nuestra clase pasada, que es regresar o retornar al camino. El primer paso para cambiar es sentir la necesidad de realizar realmente una transformación. Esto llega a través de lo que nosotros llamamos en español el remordimiento. Sentirse mal por los deslices, por el dolor que causamos a otros y por las veces en que hubiéramos podido hacer algo mejor. Observarnos verdaderamente en un espejo, como lo dice Pablo, y decir, suficiente, no quiero volver a hacer esto. Es lo primero que el Señor espera de nosotros. ¿Qué impide que sintamos lo que llamamos remordimiento? Nuestras racionalizaciones. Excusamos nuestro comportamiento y encontramos razones válidas para nuestros actos. Por ejemplo, yo sé que no debería haber dicho eso, pero mi esposo, o mi esposa, o mi suegra, o mi jefe, o mi hijo. O realmente no debería hacer esto, pero todo el mundo lo hace. Culpamos a los demás por nuestras deficiencias. Arrojamos la responsabilidad a todos los demás, pero nunca la colocamos sobre nosotros mismos. Es más fácil pensar que otros tienen la culpa que enfrentar la realidad. También es muy fácil estancarse en el pasado y caer en patrones disfuncionales. Para poder seguir adelante es necesario comprender algo básico. Tus actos y tus reacciones dependen de ti. Todos fuimos creados con una chispa divina de santidad y somos capaces de llegar a la grandeza. No importa quién seas, tu nivel de educación, ni quiénes sean tus padres. Todo lo que importa es que vuelvas a conectarte con Dios. No se trata de dar grandes donativos ni de salvar un pueblo. Puedes hacer que tu pareja se sienta amada al expresar tu gratitud. Puedes marcar la diferencia en la vida de un niño si tienes paciencia en vez de estallar. Puedes evitar un daño al abstenerte de enviar un mensaje de texto o de WhatsApp que provoque a alguien vergüenza. Puedes llegar a otra persona con una palabra de aliento. Lamenta las veces que causaste un daño. Decide convertirte en la persona que debes ser en vez de estancarte. Vuelve a conectarte con el Eterno y deja que Él dirija tus palabras y tu actuar. También la Escritura nos muestra que debemos también expresar. La expresión, para que sea más efectivo, es una buena idea tomarse un tiempo y contemplar las palabras antes de decirlas. Piensa sobre tu relación con Dios, así como tu relación con las personas con quienes compartes tu vida. La confesión nos lleva a reflexionar sobre nuestros pensamientos, actos y palabras. La Escritura dice que debemos confesar nuestros pecados. Se nos pide que utilicemos nuestro don de la palabra para confrontarnos a nosotros mismos. Las palabras pueden crear una realidad. Más allá de los pensamientos, enunciamos la verdad y enfrentamos la cruda realidad de lo que hemos hecho. Y finalmente, la Escritura nos muestra hacer una resolución. El verdadero arrepentimiento solo es completo con una resolución para el futuro. No es suficiente con lamentar nuestros errores y luego recitar oraciones y confesiones por nuestras transgresiones. Lo que debemos hacer ahora es pensar cómo convertirnos en una nueva persona al no repetir los errores del pasado. Eso es colocando los cercos para no caer en el pecado. Si siempre juzgamos a los demás, ¿cómo podemos aprender a darles el beneficio de la duda? Al comprender que hemos descuidado nuestra relación con el Señor y que dejamos de lado los mandamientos, ¿cómo podemos reconectarnos? ¿En qué cualidad personal deseamos trabajar cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos fijar un momento, aunque sea unos minutos cada día, para estudiar Torah? Dios no nos pide grandes cosas. Cada acto pequeño tiene un gran impacto. Piensa en un plan, cada uno, que puedas llevar a la práctica y comprométete a implementarlo. Dar el paso de pensar en una estrategia para tu transformación demuestra que eres serio. Queremos efectuar un cambio. Pensar en el futuro es el pegamento que mantiene unida a nuestra Teshuvah. Pensar en el futuro. Durante este periodo necesitamos tener coraje. Dice la Escritura, Hazak, Hazak, esfuérzate. Si podemos decidir cómo conquistaremos una cualidad personal, cómo crecer en un mandamiento o cómo acercarnos a una persona con quien debemos hacer las paces, entonces experimentaremos el triunfo de estos días.
El Señor nos invita a presentarnos. Todos nos presentaremos este jueves delante del Señor en cumplimiento de su fiesta. Desde el miércoles en la noche que arranca esta fiesta. La pregunta es ¿cómo nos presentaremos? No, pues para mí este mensaje fue muy profundo porque realmente durante estos días el Señor nos ha mostrado cómo pedir perdón, porque a veces no nos damos cuenta de cuando herimos a alguien, ¿no? Y yo le pido mucho al Señor que el Señor les muestre a cada uno de ustedes en qué cosas el Señor quiere causar cambios, a quién debemos pedir perdón, si hay alguna relación rota, si hay alguna situación en la cual debamos otorgarnos perdón a nosotros mismos, porque el Eterno nos lo otorga a nosotros, que pueda ser una oportunidad para que al finalizar este hermoso día de Yom Kippur, terminen como quitándose una carga de encima. El Señor quiere llevarse nuestras cargas, Él quiere llevar mi yugo sobre vosotros. Él no quiere que llevemos nosotros nuestro yugo porque Él quiere cargar nuestro yugo. Y a veces queremos nosotros seguirlo cargando. Y el Señor nos ayude a que donde estemos en nuestras casas, cuando ustedes, la mejor forma de manifestarle amor a otra persona es diciéndole en qué tiempo estamos viviendo, ¿sí? Y viviendo nosotros realmente la palabra, que sus hijos puedan ver en ustedes un papá dispuesto a pedir perdón, a otorgar perdón, y que puedan ver nuestros cambios, porque nuestros cambios no son nuestros. El Señor quiere tomar el control de nuestra vida. El Señor quiere producir cambio en nosotros, pero para poderlo hacer necesitamos darle permiso. Por eso Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, porque Él no entra a nosotros si nosotros no le damos permiso. Y creo que esta es una oportunidad de darle a Él su señorío, de clamar a Él para que Él tenga misericordia de nosotros, para que el Señor determine y vea nuestros corazones y vea que de pronto esa resolución que nosotros hacemos, la hemos hecho tal vez muchas veces, ¿cierto? Pero a veces es difícil cumplirla por nuestras fuerzas. Pero el Señor, al ver ese anhelo en nuestro corazón, ese deseo, ojalá el Señor determine con su amor y su misericordia que Él va a poner la fuerza para que podamos salir victoriosos y que este año sea un año maravilloso, donde Amén. Él purifique nuestra lengua, nuestro actuar, nuestro pensar. Amén. Gracias, amor. Vamos a terminar con la oración y pasamos a las preguntas o las inquietudes y comentarios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito eres, Señor, que nos has entregado tu Torah. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres misericordioso. Cada vez que estudiamos tu Torah, vemos la misericordia y la gracia reflejados en tus mandamientos, en tus palabras. Es porque a pesar de que caímos como raza humana, preparaste un plan de antaño. Un plan de antaño que nos ha servido de fe en todas las épocas y a través de la gracia para podernos acercar y obtener, Señor, perdón. Conocedores, Señor, de que como humanos nuestra actitud es hacia el pecado, que constantemente caemos. Tú has preparado, Señor, un sacrificio precioso, el de Yeshua, quien, como el macho cabrío, tomaste nuestro lugar y con tu sangre entraste en el lugar santísimo. Gracias, Señor, porque tenemos un intercesor. Muchos judíos hoy claman por un intercesor. Nosotros lo tenemos un intercesor en el lugar santísimo. Gracias, Señor, también porque cargaste el pecado de todos. Fuiste desterrado y desechado entre los hombres para que nosotros pudiéramos obtener esa bendición del cubrimiento de pecados. Aceptamos, Señor, ese sacrificio y pedimos perdón por nuestros pecados. Conoce, Señor, nuestro corazón.
Te confesamos, Señor, nuestros pecados en este momento. Gracias, Señor, porque obtenemos salvación. Prepara nuestros corazones estos días en arrepentimiento sincero. Examínanos, Señor. Muéstranos nuestro corazón. Que podamos estar en pie al presentarnos en este Yom Kippur delante de ti. No mires, Señor, la bajeza de nosotros, de tu siervo. No mires, Señor, nuestros pecados, sino los méritos de Yeshua. Te alabamos, Señor. Oramos por nuestros estudiantes de Torah, las familias, las peticiones que tenemos, Señor. Cubre, Señor. Atiende con tu poder, Señor. Que este sea un año donde estemos inscritos en el libro de la vida. Danos un año bueno y dulce con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Bien,